para producir un mensaje poderoso y efectivo. Es un hombre el que predica y su sermón es el producto de horas de trabajo y esfuerzo. Comprender el verdadero significado del texto bíblico y luego determinar la mejor manera de comunicarlo a la congregación, tomando en cuenta la necesidad de cada uno, es una labor ardua, muy ardua. Predicar es un trabajo duro y agotador. Pero toda esta labor sería en vano sin la unción del Espíritu Santo. Debemos trabajar, pero en dependencia de Él. La responsabilidad humana no anula la asistencia de Dios, como la asistencia de Dios no anula nuestra responsabilidad. Debemos depender del Espíritu de Dios mientras realizamos al mismo tiempo un esfuerzo concienzudo por entender el significado del texto y luego presentar su contenido en una forma apropiada. Considera lo que digo, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:7, y el Señor te dé entendimiento en todo. Tú, Timoteo, pon a trabajar las capacidades intelectuales que Dios te ha dado. Considera lo que yo digo. Literalmente, el texto dice, dale mente a lo que digo. Y en el contexto de tu actividad intelectual, considerando tú lo que yo digo, el Señor te dará entendimiento en todo. Escribiendo a los tesalonicenses, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de su primera carta, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Que el evangelio no llegó a los tesalonicenses como un mero discurso, sino acompañado del poder, el Espíritu de Dios. Y por eso la predicación de Pablo en Tesalónica fue eficaz. Pero noten, hermanos, que ese poder se manifestó mientras Pablo hablaba. Ambas cosas estaban allí obrando juntas, la predicación de Pablo y el poder de Dios. Por eso Pablo pedía a las iglesias que oraran por él, de modo que él pudiese hablar adecuadamente. En Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, dice Pablo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Yo quiero hablar adecuadamente, dice Pablo, por favor, oren por mí. Pablo confiaba en el poder de Dios, pero él sabía que eso no eliminaba su responsabilidad como predicador de escoger la mejor manera de presentar el Evangelio. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo amonesta severamente a estos hermanos por haberse desviado del Evangelio, a pesar de que el mensaje había sido expuesto tan claramente. Dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él se esforzaba por hablar con claridad y por eso su predicación era fructífera. Como bien ha señalado un siervo de Dios, el Espíritu Santo es el único que puede hacer eficaz la predicación, pero su acción nunca ha anulado la de sus instrumentos. La finalidad de la acción divina es hacer fructificar el mensaje, no fomentar la negligencia del mensajero. El hombre que quiera predicar eficazmente la palabra de Dios tendrá que trabajar. Tendrá que trabajar arduamente para ello. Y cito una vez más aquí al apóstol Pablo, en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y esa palabra que Reina Valera traduce allí como trabajar,
Es la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando Cristo dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo. Es un trabajo arduo. Hermanos, predicar es una labor demandante y agotadora. La Escritura es una mina de oro llena de vetas de inmenso valor, pero tenemos que cavar y cavar mientras suplicamos al cielo que nos guíe hacia el tesoro. El que no esté dispuesto a trabajar encontrará muy poco y tendrá muy poco que darle a su congregación. El alma del perezoso desea y nada alcanza, dice Proverbios 13:4, mas el alma de los diligentes será prosperada. Es posible que muchos de nosotros tengamos un tremendo deseo de alimentar el rebaño, pero si somos perezosos, no alcanzaremos lo que deseamos. El alma del perezoso no ha perdido la capacidad de desear, pero él no puede alcanzar, porque Dios no ha prometido bendecir al ministro descuidado y perezoso. Y es precisamente, hermanos, acerca de ese trabajo de preparación para el púlpito que hemos estado hablando en las conferencias anteriores y que continuaremos desarrollando en esta ocasión. Tenemos un trabajo que hacer y ese trabajo podemos resumirlo básicamente en 3 aspectos o 3 etapas. 2 de ellas las vimos detenidamente en las conferencias anteriores. Solo pudimos introducir el tercer aspecto, que es el que vamos a ampliar en esta ocasión. ¿Cuáles son estos aspectos? Vamos a mencionar brevemente los 2 primeros para luego entrar a considerar con más detalles el tercero. En primer lugar, debemos determinar el verdadero significado del texto bíblico. En primer lugar, cuando hablamos de prepararnos para predicar, el primer aspecto es: debemos determinar el verdadero significado del texto bíblico. Repito, hermanos, que no nos detendremos a considerar este aspecto de la preparación como lo vimos la vez anterior. Sin embargo, debemos insistir en el hecho de que la esencia de nuestra labor como ministros del Evangelio no es otra que transmitir fielmente lo que Dios ha dicho en su palabra. Predica la palabra, es la orden de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2. El siervo de Cristo debe estar seguro de que está entregando a la congregación lo que Dios dice en las Escrituras. Y no porque cita un texto aquí y otro texto allá, sino porque a través del estudio diligente este hombre ha desentrañado el verdadero significado del texto bíblico. Debemos procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque trazan bien la palabra de verdad, o como dice la versión de las Américas, porque la manejan con precisión. Acerca de esto, un siervo de Dios dijo: quien quiera que desee predicar un sermón bíblico, debe ante todo, y hasta donde sea humanamente posible, descubrir el significado exacto del texto que se propone exponer. No lo que siempre había pensado que significaba, no lo que preferiría que significase, no lo que en la superficie parece significar, sino lo que significa realmente. No puede haber predicación bíblica si el texto no se toma con la máxima seriedad. Amados hermanos, nosotros somos embajadores del Rey de los cielos. Esa es nuestra identidad. Y por lo tanto nuestra tarea consiste en transmitir fielmente como embajadores el mensaje que el Rey del cielo ha dictado. Así pues, dice Pablo en 1 Corintios 4:1-2, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No que seamos hallados originales, sino fieles. Y en 2 Corintios 2:17 Pablo escribió: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios.
La idea es que comercian haciendo trampas, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y hermanos, lo cierto es que se puede usar la Escritura y no proclamar la Escritura. Se puede usar la palabra de Dios y no proclamar la palabra de Dios. Algunos predicadores se dan a la tarea de transmitir sus propias opiniones personales y pensamientos apoyados en textos bíblicos, generalmente citados fuera de contexto. Pero eso no es predicar la palabra, eso es usarla como un trampolín. Se apoyan en el texto bíblico, pero solo para saltar a sus propias ideas y pensamientos. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos libre de ser culpables de semejante infidelidad. Cuando el siervo de Dios viene delante de la congregación, él debe estar seguro de que ha entendido bien lo que el Espíritu Santo ha revelado en ese texto. Él debe estar seguro de que el mensaje que le está entregando es la voluntad de Dios, tal cual ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Vamos a olvidar la lluvia, hermano, por un momento. Vamos a olvidarnos de esto, vamos a concentrarnos aquí. De Cristo se dice en Juan capítulo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, hablando del Señor, las palabras de Dios habla. Hermanos, ¿qué hablaba Cristo? Las palabras de Dios. Y Él es nuestro máximo ejemplo como predicador. En la hora pasada el pastor Piñero estaba hablando de Cristo como ejemplo del pastor. Tenemos que imitar a Cristo en esto. En Juan capítulo 12, versículo 49, el mismo Cristo dice, pero yo no he hablado por mi propia cuenta. Cristo no habló por su propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, dice el Señor, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. He ahí lo que todo predicador debe poder decir con una limpia conciencia. Lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho en su palabra. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amados hermanos, no fuimos llamados a ser originales. No fuimos llamados a decir a la congregación lo que nosotros pensamos acerca de este asunto, acerca de aquel otro asunto. Somos embajadores de Dios. Y es su mensaje el que estamos llamados a proclamar, no el nuestro. Y para que esto sea posible, debemos clamar a Dios. Debemos clamar a Dios que nos asista en el proceso de interpretación del texto bíblico o de los textos que estaremos exponiendo. Nuestro tiempo de estudio debe estar saturado de oración. Pero debemos también emplear las reglas de hermenéutica. Las reglas que nos permitirán desentrañar el verdadero significado del texto bíblico. Debemos poner cuidadosa atención al contexto del pasaje. Debemos poner atención a la estructura gramatical del pasaje. No solamente al significado de una palabra aquí y otra palabra allá, sino también a la relación de las palabras y frases entre sí. ¿Qué es lo que el autor bíblico realmente quería comunicar? Debemos interpretar cada texto de tal modo que no contradiga las enseñanzas claras del conjunto de las Escrituras. Debemos hacer uso de otros pasajes que me ayuden a esclarecer el significado. Si está oscuro en mi texto de frases o palabras, debemos hacer uso de instrumentos que tengamos a la mano, concordancias, comentarios exegéticos, otras versiones de las Escrituras. Pero hermanos, no podemos ampliar este tema. Todo eso lo vimos más detenidamente en la conferencia pasada. Estamos simplemente haciendo un recuento rápido y breve de lo que vimos la vez anterior para poder continuar construyendo el resto del material. Presuponiendo que luego de una ardua labor, luego de un estudio cuidadoso del texto en su contexto, ya tenemos una idea clara y precisa de lo que el texto enseña.
¿Qué debemos hacer ahora? Eso nos lleva al segundo aspecto en la preparación del sermón. Debemos determinar el mensaje que contiene nuestro texto y que vamos a comunicar a nuestro auditorio. Debemos determinar cuál es el mensaje que contiene mi texto, el pasaje, el mensaje que vamos a comunicar a nuestro auditorio. Como señalamos en la conferencia anterior, todo pasaje posee un solo significado. Todo pasaje de las Escrituras, hermanos, posee un solo significado, el que el Espíritu Santo quiso transmitir a través del autor sagrado. Es ese significado el que debemos descubrir a través del estudio, a través de la oración. Pero una vez hemos hecho este trabajo, ahora debemos avanzar más adelante y determinar qué significa esta verdad bíblica para nosotros hoy. ¿Qué significa esta verdad bíblica, la que el Espíritu Santo puso en este pasaje, pero qué significa para nosotros hoy? Es eso y no otra cosa lo que debemos transmitir en nuestro sermón, aplicando la enseñanza del pasaje a las necesidades de nuestro auditorio. Y más adelante, en otras de las conferencias, veremos cómo. Descubrir el significado del texto no es un fin en sí mismo. La exégesis no es un fin en sí mismo. Lo que queremos saber es qué tiene que decir ese pasaje de las Escrituras a las personas a las cuales le estamos ministrando. Así que nadie está preparado para trabajar ya el sermón propiamente dicho, y mucho menos para predicarlo, hasta tanto no responda a estas dos preguntas claves. Primera pregunta, ¿qué significa este texto bíblico? Segunda pregunta, ¿qué significa esta verdad bíblica para mí y para mi auditorio? Hasta que yo no tengo la respuesta de estas dos preguntas, yo no puedo sentarme a trabajar en mi sermón y mucho menos predicarlo. Pero una vez más, hermanos, no podemos extendernos en esto, lo tratamos ampliamente en la conferencia anterior. Repito que estamos simplemente tratando de poner en contexto las enseñanzas que vamos a impartir a partir de este momento. Luego que hemos determinado el significado del texto y el mensaje que contiene nuestro pasaje y que vamos a comunicar en la exposición, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, en tercer lugar, debemos estructurar el sermón. Debemos estructurar el sermón, y es acerca de esta tarea que estaremos hablando más detalladamente en el resto de la conferencia. Debemos trazar un plan de acción, debemos arreglar el material producido por el estudio para que llegue a ser un sermón. Algunas personas piensan que están predicando expositivamente un pasaje de las Escrituras porque van, versículo 1, esto significa esto y esto y esto. Versículo 2, esto significa esto y esto y esto. Y versículo 3, esto significa, no, eso no es una predicación, eso no es un sermón, eso es un comentario bíblico ambulante, pero eso no es un sermón. Ahora nosotros tenemos que tomar el significado del texto bíblico, el mensaje que el texto contiene, debemos tomar todo el material que hemos acumulado a través del estudio y con ese material hacer un sermón. Ahora, antes de pasar a considerar este asunto en detalle, debemos, en primer lugar, considerar su importancia. Es posible que alguien aquí se pregunte, ¿es realmente necesario estructurar el sermón? ¿Acaso no basta con que conozcamos el significado del texto y lo traspasemos a la congregación? Si un predicador ha comprendido el significado del texto bíblico que va a exponer, y su corazón ha sido realmente inflamado por la verdad, ¿acaso no es eso suficiente para inflamar también el corazón de aquellos que van a escuchar su predicación? ¿No puede acaso el predicador, en dependencia del Espíritu de Dios, confiar en su intuición
y dejarse llevar de las ideas que seguramente van a brotar a borbotones cuando él se coloque detrás del púlpito para predicar? Nuestra respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no. No, no es suficiente. Los sermones más usados por Dios son aquellos que poseen una estructura adecuada que permite transmitir eficazmente el mensaje de las Escrituras de la mente y el corazón del predicador a la mente y al corazón de su auditorio. Un ejército es más efectivo que una turba, aunque tenga la misma cantidad de gente. Si presentamos a nuestro auditorio un montón de ideas inconexas, sin un orden lógico, sin una meta clara, el sermón como sermón será ineficaz. Es posible, porque Dios en su bondad y en su misericordia usa su palabra que es poderosa, es posible que los hermanos de la iglesia se beneficien de una frase aquí y otra frase allá, pero en el mejor de los casos, ese será todo el bien que podremos hacerle a la congregación. El sermón como sermón será ineficaz. Debemos recordar, hermanos, que estamos predicando la palabra de Dios a hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Todo lo que Él ha hecho lleva este sello. Él es un Dios de orden y nuestra mente funciona en una manera lógica. Si yo aquí digo primero, segundo, ustedes no están esperando que yo diga décimo. No, ustedes esperan que yo diga tercero. Nuestra mente fue creada así. Nuestro Dios es un Dios de orden. Él no creó todas las cosas de una vez, sino a través de una secuencia y en un orden lógico. Cada día, todas las cosas que pertenecen a la misma especie. ¿No se han dado cuenta eso en el Génesis? Dios es un Dios de orden. Y lo mismo vemos en su revelación. Hay un orden progresivo en la Escritura. Toda la Biblia fue escrita de acuerdo a un plan. Y si vamos a predicarla eficazmente, mis amados hermanos, nosotros debemos imitar a su autor. En la introducción de su evangelio, Lucas dice a Teófilo que él se esforzó en colocar todo su material en un orden determinado. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Noten qué interesante, hermanos. Lucas tuvo que investigar. Y Lucas tuvo que organizar su material. La inspiración del Espíritu de Dios no anuló la responsabilidad y personalidad de los autores bíblicos. Lucas investigó y luego escribió las cosas en orden. ¿Por qué? Porque él conocía la importancia de un buen arreglo para que la instrucción fuese eficaz. Un sermón bien estructurado será de gran ayuda para el predicador y para los oyentes. Alguien dijo una vez, con mucha razón, ningún sermón es realmente sólido si su estructura no es sólida también. Y otro dijo lo siguiente: tal como los huesos sin carne conforman un esqueleto, la carne sin huesos forman una medusa. Y ni los esqueletos huesudos ni las medusas hacen buenos sermones. Yo puedo tener mucha carne aquí, pero tengo que vestirla con un esqueleto para que la sostenga. Pero tampoco puedo venir aquí solo con un esqueleto, tengo que ponerle carne. Ambas cosas hacen el sermón, el esqueleto y la carne. En su tratado sobre la predicación, Juan Brodus presenta 4 ventajas de estructurar adecuadamente el sermón. Y a esas razones nosotros vamos a añadirle 2 más. En primer lugar, ¿por qué debemos estructurar el sermón? Bueno, en primer lugar,
Un buen arreglo es necesario para que el discurso sea entendible. Un buen arreglo es necesario para que el discurso sea entendible. Cuando el plan del predicador es defectuoso, dice Brodus, generalmente los oyentes sienten la dificultad aun cuando no se dan cuenta de dónde procede. Como decíamos anteriormente, nuestro Dios nos creó de tal manera que captamos las cosas mucho mejor cuando son presentadas en una forma ordenada y secuencial, una siguiendo lógicamente a la otra y a la otra y a la otra hasta llegar a una conclusión. Cuando eso no es así y el predicador no tiene una mente lógica, nuestras mentes reaccionan de inmediato. Nuestras mentes reaccionan. Cuando no seguimos ese orden lógico, aun aquellos que están en el auditorio, que no saben nada de predicación, se darán cuenta de que algo no está caminando bien en el sermón. Y ellos no tomaron clases de predicación, pero ellos captan de inmediato a que hay algo que no está funcionando bien en ese sermón. Así que en primer lugar, ¿por qué es necesario estructurar el sermón? Porque una buena estructura permite que el mensaje sea entendible. En segundo lugar, un sermón bien arreglado contribuye a hacer el discurso agradable de oír y fácil de atender. Ahorita dijimos de entender, ahora estamos diciendo que un buen sermón, un sermón bien estructurado, es agradable de oír y es fácil de atender. Cuando los oyentes perciben una buena estructura, se dejan guiar tranquilamente por el expositor. Es evidente que él sabe a dónde va, y por eso nos dejamos guiar. No todos los oyentes perciben los elementos que componen esa estructura. Es posible que algunos en la iglesia al final del culto no podrán decirnos siquiera cuál fue el bosquejo del sermón. Hay personas que no tienen memoria para eso, pero todos percibirán la claridad con que el sermón fue expuesto y habrán comprendido la esencia del mensaje. Y eso es lo que estamos buscando. Por el contrario, cuando los oyentes no saben con certeza dónde va el predicador, porque comenzó hablando del diezmo, después siguió con la familia, después con la asistencia a los cultos. Cuando la iglesia no sabe qué es lo que él se propone demostrar, qué es lo que él está tratando de explicar, la iglesia se siente frustrada y le será muy difícil mantener el interés y la atención. Hermanos, no es agradable escuchar un sermón que no posee orden ni armonía. Eso no es agradable. El caos puede ser espantoso, dijo alguien, pero nunca bello. Espantoso sí, pero nunca bello. Y en este asunto debemos reconocer con tristeza que los hijos de las tinieblas han mostrado ser más sagaces en esto que los hijos de la luz. Muchos herejes presentan mejor sus herejías que lo que nosotros presentamos la verdad. Esparcen su veneno en una forma tal que se hace fácil de entender y agradable de escuchar. Hay personas que se paran en el púlpito y no dicen nada, pero lo dicen muy bien. Y la gente sale feliz de la iglesia. Feliz. Ahora, ¿qué fue lo que él dijo? Nada provechoso, nada útil. Probablemente lo que dijo fue algo dañino, pero lo dijo bien. Mi amado hermano, tú y yo tenemos el deber de proclamar la verdad de Dios, pero debemos entregarla con gracia, sazonada con sal. Si algunos cierran sus oídos a la predicación, que lo van a hacer, que sea porque aman su pecado, no por la forma descuidada y caótica en que estamos predicando nosotros. Hay personas en la iglesia que van a cerrar sus oídos, no importa que les predique un ángel.
pero que sea porque aman su pecado, no porque el sermón es un caos. En tercer lugar, el buen arreglo, la buena estructura hace el sermón más persuasivo. Hace el sermón más persuasivo. No olvidemos, hermanos, que una de las tareas del predicador es persuadir al auditorio. Nuestra meta es mover la voluntad de los que escuchan. Sabemos que es Dios quien obra en los corazones, es Dios quien mueve la voluntad, pero Dios usa medios. Y uno de esos medios es la persuasión por medio de la predicación. Lucas nos dice en Hechos capítulo 18, versículo 4, que cuando Pablo estaba en Corinto, persuadía a judíos y a griegos. Y lo mismo hizo en Éfeso, dice en Hechos capítulo 19, versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga de Éfeso, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo era un predicador persuasivo. Y nosotros debemos serlo también si queremos obtener algún fruto con nuestra predicación. Pero para eso, mis amados hermanos, debemos arreglar el sermón de tal manera que el entendimiento sea iluminado, la verdad bíblica sea comprendida y la voluntad del auditorio sea movida a la acción. Estamos tratando de hacer un caso. Yo estoy seguro que si tú vas a pedirle prestado a alguien, tú haces tu caso. Tú vas con todos tus argumentos en la cabeza bien ordenados. ¿Para qué? Para que el individuo te preste. Para lograr lo que tú quieres. Bueno, nosotros queremos mover a nuestro auditorio a la acción. Nosotros tenemos que hacer un caso. Nuestra meta como predicadores es llegar a la voluntad y levantar sus afectos, pero a través del entendimiento. A través del entendimiento. Lo que queremos es persuadir con la verdad, no manipular al auditorio. Persuadir con la verdad. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. He ahí lo que el ministro del Evangelio debe hacer: derribar todo argumento, derribar toda altivez que se levante en el corazón y la mente del pecador en contra del conocimiento de Dios. Pero para poder hacer eso eficazmente, mi hermano, tenemos que trazar un plan de acción. Debemos estructurar nuestro proceso de razonamiento y argumentación. ¿Son nuestros argumentos los que van a convencer al pecador? De ninguna manera. No son nuestros argumentos, solo Dios puede hacer esa obra, pero Él ha prometido obrar a través de la presentación verbal del Evangelio. Él decretó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice Pablo. Pablo estaba predicando el Evangelio en Filipos y Dios, mientras Pablo hablaba, abrió el corazón de Lidia, abrió el entendimiento de Lidia, pero Dios obra a través de la predicación. Y mientras más clara y ordenada sea la predicación, más persuasiva será. Cito aquí una vez más a Juan Brodus: el que quiere romper una roca con su mazo no golpea en donde quiera, es decir, a tontas y a locas, no. Multiplica sus golpes en un punto o en determinada línea. Lo mismo debe ser cuando se trata de mover la voluntad. Tenemos que golpear en determinada línea. En cuarto lugar, un buen arreglo hace que el discurso sea más fácilmente recordado. Un buen arreglo hace que el discurso sea más fácilmente recordado. Cuando el predicador es ordenado y lógico en su exposición,
Los oyentes no solo pueden seguir con facilidad su hilo de pensamientos mientras él predica, sino que pueden recordar sus puntos y argumentos principales después que la predicación concluyó. Esto no solo es una ayuda para la congregación, es una ayuda para el mismo predicador. Es una ayuda. Si el sermón lleva una secuencia lógica, será más fácil para nosotros recordar nuestro bosquejo. O sea que no solamente es una ayuda para los oyentes, es una ayuda para el que predica. A estos argumentos, nosotros podemos añadir dos más acerca de la importancia de estructurar el sermón. Yo estoy aquí haciendo mi caso, yo quiero convencerlo de que es importante. En quinto lugar, el arreglo previo del material nos permite evaluar qué tiempo debemos dedicar a cada parte del sermón. Nos permite evaluar previamente qué tiempo debemos dedicar a cada parte del sermón. No todos los puntos del mensaje tienen la misma importancia. Pero es únicamente cuando estructuramos el sermón que podemos asignar a cada asunto el tiempo que requiere. Si no tenemos una idea clara de hacia dónde vamos, ni cuál es el camino que vamos a tomar, ni qué es lo que pretendemos lograr con el sermón, o cuál será nuestro énfasis, hermanos, ¿qué sucederá? ¿O qué podría suceder? Que en la pasión del momento dediquemos mucho tiempo a un punto secundario, y eso nos obligue a tratar más rápidamente cosas más cruciales, o a extender el sermón más de lo prudente, porque tenemos que cubrir todo el material. Tenemos que estructurarnos de antemano. Por otro lado, y estrechamente ligado con lo anterior, es cuando estructuramos el sermón que podemos decidir juiciosamente qué debemos incluir y qué debemos dejar fuera. Muchas veces ocurre, y yo estoy seguro que todos los que predican aquí regularmente han pasado por esta experiencia una y otra vez, que en el proceso de estudio acumulamos mucho material que pensamos que será de gran utilidad para nuestra congregación. Pero es posible que alguna de estas cosas tendrán que quedarse fuera y ser usada en otro momento porque no encajan con el proceso de razonamiento, con el proceso de argumentación que nosotros vamos a utilizar, o no encajan con el propósito que queremos lograr, o simplemente no podemos incluirlo porque harían el sermón extremadamente largo. Alguien ha dicho al respecto, puede que durante nuestras horas de meditación se nos hayan ocurrido numerosos pensamientos felices e ideas chispeantes y las hayamos anotado debidamente. Es tentador incluirlas todas a la fuerza de alguna manera. Resistan la tentación, dice este autor. El material no pertinente debilita el efecto del sermón. Será de utilidad en algún otro momento. Necesitamos tener la convicción de guardarlo hasta entonces. Mantén un archivo. Oye, qué bueno está esto para otro sermón. Otro lo dijo más tajantemente. La buena predicación, dice este hombre, es conocer qué dejar fuera y tener el coraje de dejarlo fuera. Sí, eso está fantástico, pero no para ahora. Muy bueno. Lo dejo para el próximo sermón. Y más en el caso nuestro, hermanos, que predicamos en la misma iglesia domingo tras domingo. Y para hacer esta decisión tan importante, ¿qué debemos incluir? ¿Qué debemos dejar fuera? Es necesario que estructuremos el sermón. Es necesario que determinemos con cuidado qué es lo que vamos a decir, cómo vamos a decirlo, cuál será nuestro proceso de pensamiento, cuáles serán nuestras argumentaciones, qué es lo que queremos lograr. Hermanos, no podemos pretender cubrirlo todo en un solo sermón.
Al final de cuentas, nuestro auditorio no sabrá qué hacer con tanta cosa. Bien, hermanos, espero haberlos persuadido de la importancia de un buen arreglo en el sermón. En las próximas 2 exposiciones veremos cómo hacerlo. Ahora, a modo de conclusión, solo quiero añadir 3 ideas. 3 ideas a modo de aplicación. En primer lugar, al estructurar el sermón, debemos recordar que la estructura no es un fin en sí mismo. Esto no es un fin en sí mismo. No es una obra de arte que estamos haciendo para que los demás admiren el sermón o nos admiren a nosotros, que es peor. No, hermano, no es una obra de arte. Lo que queremos obtener es un instrumento efectivo para transmitir el mensaje. Un buen bosquejo es como el marco de un cuadro que centra nuestra atención en la pintura y realza su belleza, pero no atrae la atención sobre el marco mismo. Imagínese usted va a ver una exposición de pintura. ¿Viste los cuadros? No, ¿qué marcos? Pero no son los marcos los que se están exhibiendo allí. Lo que se está exhibiendo es la pintura. De nada sirve que nuestros hermanos se vayan de la iglesia diciendo, oye, ese hombre sí bosqueja bien. ¿Y de qué predicó? Yo no me acuerdo, pero ¿qué bosquejo? Mira, cada punto comenzaba con una letra del alfabeto. ¿Y qué importa eso? Hermanos, esa no es la idea. Nuestra función como predicadores es exponer, no esconder. No debemos colocar la verdad bajo los escombros de una estructura complicada y artificiosa, porque esconde la verdad, y esa no es la idea. La idea es transmitir la verdad eficazmente. Y hay personas que son fantásticos para hacer unos sermones increíbles. Hermanos, eso es ineficaz. Eso es ineficaz, esto no es un fin en sí mismo. En segundo lugar, es necesario hacer la observación de que un buen arreglo en el sermón no siempre es fácil de lograr. De hecho, si vamos a ser honestos, por lo menos hablo por mi propia experiencia, casi siempre es difícil de lograr. Casi siempre es difícil de lograr. Yo siempre he dicho que los predicadores deben ser como los patinadores de hielo. Usted lo ve patinando sobre hielo y dice, pero eso es tan fácil. Sí, póngase a patinar que se va a romper 3 costillas. Él se pasa la vida entera ensayando para hacer eso. Y debe hacerlo de tal manera que la gente lo vea fácil. Pero para él no es fácil. Cuando un predicador se para en el púlpito, él debe exponer el texto de tal manera que la gente diga, yo, pero qué fácil. Pero para él no fue fácil. Decía un siervo de Dios del pasado, hacer que las cosas fáciles parezcan complicadas, eso lo hace cualquiera. Pero hacer que las cosas complicadas parezcan fáciles es la labor de un buen predicador. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Que la gente lo vea facilito. Pero para nosotros fue una ardua labor. Hay textos de las Escrituras que al estudiarlos se desgranan delante de nuestros ojos, en todos sus puntos y subpuntos. Se decía de Alexander McLaren, un gran predicador, que parecía tener un martillo de plata. Cuando él golpeaba el texto, todos los puntos caían tan fácilmente. Pero hermanos, no muchos de nosotros tenemos ese martillo de plata. Cualquier esfuerzo que hagamos para estructurar el sermón valdrá la pena para el hombre que esté convencido de que fue llamado a alimentar la grey de Dios con la palabra de Dios. Esto requiere un esfuerzo, pero ese esfuerzo vale la pena. Así que, mi amado hermano, cuando estés en medio de tu labor y hacer el sermón te esté costando sangre, sudor y lágrimas, y seas tentado a desistir, dile a tu alma,
Como dijo David en 2 de Samuel 24:24, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No, predicar cuesta. Y mucho. Amparado en la gracia de Dios, mi hermano, sigue insistiendo en oración hasta que puedas entregar a los hombres el mensaje de la palabra de Dios y sus demandas en una forma clara, ordenada, simple y persuasiva. Esa es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros y es la que debemos estar dispuestos a cumplir para su gloria y para el bien de su pueblo. Finalmente, en tercer lugar, y estrechamente ligado con este punto que acabo de mencionar, la buena predicación requiere tiempo y concentración. La buena predicación requiere tiempo y concentración. Hermanos, esto requiere que nos concentremos en esta tarea. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Dios nos ha llamado a transmitir el mensaje. Él nos da la gracia, Él nos da los dones, pero nosotros tenemos un trabajo que hacer. Un trabajo al que debemos dedicar la crema de nuestro tiempo, la crema de nuestras energías. Hay muchas cosas importantes que llamarán nuestra atención en el ministerio. Y algunas de ellas tendremos que dedicar tiempo porque son parte de nuestra responsabilidad como pastores. El pastor Piñero mencionó algunas de estas cosas en la primera conferencia. Hay cosas que debemos hacer, hay familias que debemos visitar, hay matrimonios que debemos aconsejar, hay personas turbadas que necesitan ser consoladas. Debemos hacer todo eso, pero hermanos, nunca eso debe ser hecho en detrimento de la predicación. Nunca. Y créanme, el diablo se encargará de poner un montón de cosas alrededor nuestra, un montón de proyectos, un montón de ideas para que nos vayamos a nuestro estudio a preparar comida abundante para el pueblo de Dios. El diablo tratará por todos los medios posibles de alejarnos del tiempo de estudio. Y nosotros no debemos permitirlo. Por eso decía Spurgeon, en el pasado, hace 100 años atrás, aprende a decir que no, que te será más útil que saber latín. Hay que saber decir que no. En esto debemos imitar a los apóstoles. En Hechos capítulo 6, cuando las viudas de los griegos comenzaron a quejarse de que estaban siendo desatendidas, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Descuidaron a las viudas? No. Pero encargaron a un grupo de hombres que hiciera esa labor. No es justo, dijeron ellos, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. He ahí el ejemplo que tú y yo debemos seguir como ministros del Evangelio. Nuestro llamamiento primario es alimentar las ovejas del rebaño y predicar el Evangelio a los perdidos. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y para hacer eso eficazmente debemos dedicarle tiempo a nuestra preparación. Hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles en nuestro llamamiento, cada cual de acuerdo a los dones que Él ha dado, cada cual con los recursos que tiene a la mano. No todos tenemos los dones de Spurgeon ni los dones de Whitefield, no tenemos esos dones. Y Dios no demanda que prediquemos como Spurgeon predicaba ni como Whitefield predicaba. No todos tenemos los recursos que algunos hombres tienen. Algunos han ido a seminarios, pueden manejar el texto griego y el texto hebreo como si fuera Pedro por su casa. No todos tienen esa capacidad. Pero hermanos, con los recursos que tenemos a la mano y con los dones que Dios nos ha dado, debemos determinar ser fieles a nuestro Dios, para cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros recibamos la corona incorruptible de gloria. Lo que será tomado en cuenta en aquel día no es el número de personas que logremos congregar en nuestras iglesias,
Lo que será tomado en cuenta en aquel día no es que seamos famosos y conocidos como predicadores. Lo que será tomado en cuenta en aquel día es nuestra fidelidad como embajadores del Dios Altísimo. Y si tú eres fiel, mi hermano, en la iglesia que Dios te puso, aunque sea pastoreando 5 almas, tú recibirás la corona incorruptible de gloria. Mañana continuaremos exponiendo este tema, cómo estructurar el sermón. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, gracias te damos por el honor y el privilegio que tú has puesto sobre los hombros de seres humanos mortales y débiles como nosotros, de ser embajadores del Rey de los cielos. Gracias, oh Señor, por nuestro llamamiento. Oh Padre bendito, solo te pedimos que en medio de nuestra debilidad tú nos des la gracia que necesitamos, la asistencia de tu Espíritu para ser fieles a nuestro llamamiento. Bendícenos en el resto de esta conferencia. Padre, sé con nosotros, te lo imploramos, en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.